El Departamento de Vinculación Estratégica, en colaboración con la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, presenta Súbete al conocimiento, conversaciones que construyen soluciones. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Súbete al conocimiento, el podcast del Departamento de Vinculación Estratégica y la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, donde abordamos la contingencia con una mirada clara, técnica y mediada. Hoy vamos a conversar sobre uno de los debates que más preguntas ha generado en las últimas semanas. Me refiero a la crisis de natalidad, las políticas de apoyo a las familias, la adopción y los desafíos que enfrenta Chile hoy para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. En la cuenta pública 2026, el presidente José Antonio Kast presentó el Plan Chile Renace y el Plan Crecer en Familia, orientados a enfrentar la crisis de natalidad y dar familias de acogida a población infanto-juvenil que hoy se encuentra internada en recintos del Estado. En paralelo, sigue pendiente la implementación de la nueva ley de adopción que busca reducir los tiempos de espera para cerca de 10.000 niños, niñas y adolescentes que hoy están esperando una familia de acogida, así como también avanza en el Congreso un nuevo proyecto de ley de responsabilidad parental. ¿Estamos frente a una discusión demográfica, una discusión sobre derechos o también una discusión sobre cómo entendemos la familia en el Chile actual? Para conversar sobre esto, hoy nos acompaña Jennifer Ábalos Carrasco, doctora en farmacología, académica de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile y exdirectora de Género, Diversidad y Equidad en la misma casa de estudios. También nos acompaña Javiera Toro, abogada, exministra de Desarrollo Social y Familia y también exministra de Bienes Nacionales en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Muy feliz de tenerlas por acá. Muchas gracias por la invitación. El presidente Kast ha planteado que buena parte de los problemas que enfrenta hoy el país tiene su origen en el debilitamiento de la familia y cito, que un niño crezca en una familia que lo ama no es un privilegio sino un derecho. Y esta declaración me parece un buen punto de partida para que comencemos a situar la conversación antes de ir a lo específico. Entonces les quería preguntar, ¿cómo han cambiado las estructuras familiares en Chile durante las últimas décadas? Y si ustedes piensan que estos cambios o posibles transformaciones en las familias se ven graficados en el discurso o en estas nuevas propuestas del gobierno. Jennifer, no sé. Ok, bueno, muchas gracias primero por la invitación y qué honor aquí compartir el escenario, digamos, este espacio con la exministra. Así que, bueno, solo partir quizás en que la idea de familia deberíamos dejar de usarla como un concepto que engloba a todas las familias, sino pensar en la diversidad de familias, ¿cierto? En las familias. Y en ese sentido, quizás el discurso, pensando un poco en la lógica y en otras decisiones políticas que están ocurriendo en este gobierno, digamos, habría que situarlo primero en que Chile está un poquito fuera de la norma de la OCDE. En Chile la mayoría de los nacimientos, por ejemplo, si lo situamos en la discusión de natalidad, fecundidad, etcétera, ocurren fuera del matrimonio o de los acuerdos de unión civil, el 75% de los nacimientos, la OCDE es como el 40-41%. Entonces, ahí hay un primer punto, como la natalidad o la fecundidad no tiene que ver con el matrimonio en nuestro país. Como hay una primera asociación que no es real, ¿cierto? Y de ahí entender como las transformaciones sociales y culturales asociadas a la constitución de las familias, pensando en las familias monoparentales, donde principalmente son mujeres, ¿cierto? En nuestra región, América Latina, el Caribe, 85% de los hogares monoparentales son mujeres quienes tienen esa carga, ¿cierto? En las familias homoparentales, lesbomaternales, en las múltiples formas también de vinculación, de organización de los afectos y de las organizaciones del cuidado. Entonces, creo que en primer lugar es como situar la discusión dentro de la diversidad familiar. Creo que el discurso actual, la narrativa, las decisiones políticas quizás no apuntan en esa dirección, sino parecieran estar apuntando en otra dirección, en una dirección un poco más conservadora de lo que se entiende como la familia, con también un poco el discurso demográfico que interpela o que está interpelando directamente, pareciera, ¿cierto?, a las mujeres. Y por lo tanto con un riesgo, yo veo bien importante, de quizás retroceder o al menos no avanzar, ¿cierto? O poner en duda, como suele suceder, ¿cierto? Los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos también. Súper. Javiera, ¿tú también observas esta brecha entre en la actualidad, en el fondo, cómo se conforman hoy las familias en Chile y estas propuestas del gobierno y el discurso? Sí, yo comparto lo que señala Jennifer, pero además diría que siempre ha existido una brecha también entre los discursos dominantes y la realidad social, que es muy diversa. O sea, las familias en Chile siempre han sido distintas. O sea, tenemos toda la historia, ¿cierto?, todo lo que se ha escrito respecto de niños guachos. Recordemos que hasta fines de los 90 teníamos legalmente distintas categorías de hijos y que hay un sector político que se resistió
contribuido mucho a modificar eso, y por lo tanto hay una primera cuestión que yo remarcaría, que primero es como que tenemos que tener un debate y, por supuesto, hacer políticas públicas sobre la base de la realidad existente, y esa es diversa y siempre ha sido diversa. Y hoy día tenemos también otras formas de diversidad, y creo que eso es algo que tenemos que abrazar. Y por lo tanto, me parece que es relevante debatir sobre esto de las familias y reivindicar las distintas maneras de construir familias. Finalmente son proyectos personales, colectivos, familiares, pero que cuando se instala una única visión, como esta idea hegemónica de la familia ideal, ¿no? Una familia donde hay un padre, una madre y los hijos, eso coarta también libertades y además no se condice adecuadamente con la manera en que construimos nuestras relaciones. Puede ser una manera y una composición familiar que fuese funcional también a ciertos modos de producción, y creo que ahí hay una relación y una discusión que no hay que soslayar. Pero si nos preocupamos de la familia, que en términos generales es algo que yo creo que hay que compartir y abrazar, entonces preocupémonos de la diversidad de familias y promovamos que todos podamos tener la oportunidad de desarrollar nuestros proyectos de vida. Y en eso puede haber una brecha y un riesgo si es que se vuelve en el fondo con discursos conservadores que intentan imponer como si hubiera una forma correcta de hacer familia o de criar. Perfecto. Justamente sobre eso quería comentarles si es que ustedes ven algún tipo de riesgo o algún límite en el anclaje del debate público o de las políticas públicas en un ideal de familia y no tanto en las condiciones materiales, por ejemplo, la vivienda, el trabajo o los cuidados que hoy tienen que enfrentar las familias chilenas y particularmente mujeres que se hacen cargo de la crianza de sus hijos. Bueno, tomando eso, yo creo que por supuesto que hay riesgo y lo vemos en nuestro país y también los vemos en otros países del mundo cuando se intenta imponer una forma familiar. Y al respecto, yo creo que hay que valorar los niveles de libertad que hemos alcanzado como sociedad y reconocer también que hoy día todos y todas tenemos más posibilidades de perseguir nuestros proyectos de vida, y eso incluye la manera en que queremos construir familia. Y eso me parece que es algo positivo. Puede tener distintas consecuencias de las que habrá que hacerse cargo, pero sin negar esa libertad. Entonces, por ejemplo, cuando se habla muy moralmente de el problema de la natalidad, que yo comparto que es una problemática de la que hay que hacerse cargo, pero si se habla desde una perspectiva moral, se niega cuestiones positivas como son la disminución de los embarazos adolescentes en Chile, que ha sido muy exitosa, o que podamos decidir, que hombres y mujeres podamos decidir si queremos o no queremos y cuándo queremos tener hijos. Esas son buenas noticias para el país, y nos podemos hacer cargo también de otras cuestiones como lo difícil que es decidir tener hijos, y también de aquellas personas que queriendo hacerlo sienten que no tienen las condiciones sociales o materiales para hacerlo. Pero si lo hacemos al revés, si lo hacemos pensando no desde cómo potenciamos los proyectos de las personas y las familias, sino de cómo les imponemos una forma de vivir, ahí el riesgo es grande, y creo que casos existen en el mundo, y la ultraderecha sí lo ha mostrado. No sé, el presidente Kast el año pasado nomás estuvo en Hungría viendo las políticas que, entre otras cosas, tenían políticas muy conservadoras y de imposición, y en distintas latitudes ha sido así. Entonces creo que existe un riesgo si miramos el problema desde la óptica, si las vemos al revés en el fondo. Claro. Sí, yo comparto que hay un riesgo. Pensar como la familia como una única construcción posible y además como dominante, hegemónica, heteronormada, ¿cierto? Produce desigualdades de género, se ancla en supuestos de, por ejemplo, de esencialismo biológico, qué es lo que hacen las mujeres, qué es lo que hacen los hombres, y de complementariedad donde cada uno tiene su propio rol. Y eso ha sido efectivamente muy servil, ¿cierto?, a un sistema económico capitalista desde hace mucho tiempo. Y eso está muy claro, pero creo que el que no hace
referencia, uno, a la diversidad existente, y las políticas públicas deberían, si bien pueden ser enfocadas, ¿cierto?, en ciertos grupos de mayor riesgo, más vulnerables en ciertas condiciones, deberían atender al menos a la diversidad, ¿cierto?, la diversidad de familias, la diversidad de condiciones que existen. Y creo que efectivamente existe este riesgo cuando no lo vemos, pero también es como no estar considerando causas de base o causas subyacentes. Y ahí yo creo que hay una variedad, una multiplicidad, como estaba comentando ahora Javiera, desde condiciones más básicas, ¿cierto? Desde una cosa más material, desde las condiciones físicas, desde la vivienda, desde el acceso al trabajo formal, ¿cierto? A la estabilidad o inestabilidad laboral, donde más encima o justamente muchas de esas aristas tienen cara de mujer, ¿cierto? En términos de, después podemos comentarlo, los trabajos sociales al cuidado, ¿cierto? Muchas veces muy precarizados también. Pero no se hace cargo de esas condiciones, de un tema fundamental y que quizás está súper relacionado con esta construcción ideal, ¿cierto?, heteronormada de familia, y que es como la corresponsabilidad social, familiar, estatal y también de los sistemas productivos en los cuidados. Entonces, y ahí hay como varios ejemplos en distintas como partes del mundo respecto a por qué existen estas caídas en la natalidad, ¿cierto? Y hay como 3 grandes ideas. Quizás me estoy yendo por las ramas. Dime si me voy por las ramas, porque yo tiendo a irme por las ramas. Entonces, no te preocupes. Una que tiene que ver con esta segunda como transición demográfica, ¿cierto? Desde las necesidades materiales a un postmaterialismo, donde las necesidades de todas las personas están construidas principalmente en la autonomía, en el crecimiento personal, en la calidad de vida, y eso nosotros lo vemos en nuestra sociedad también. Hay un discurso también ahí que está vinculado directamente con mayor acceso a la educación, al trabajo, a la educación superior, etcétera, en particular, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Y eso se asocia con una segunda teoría, que es como la equidad de género, y esta discrepancia o esta incoherencia entre el aumento, el acceso a la educación superior, al trabajo, con qué pasa en esta como igualdad, comillas, ¿cierto?, respecto a qué ocurre en las instituciones más familiares donde se reproducen los sesgos en los roles de género. Entonces, esta incoherencia hace que las mujeres tengan que enfrentar la decisión de qué hacer. Y muchas veces eso, sumado con lo anterior, es como, bueno, en realidad también quiero privilegiar mis propios proyectos personales, lo que está perfecto también. Entonces, también ahí hay un punto. Y lo que se ha visto en otros países, que quizás ahí hay un tema distinto con Chile, porque son países donde no hay tanta desigualdad económica. Pero es que para que ocurra como una segunda fase, para que efectivamente no se vean solo estas caídas en la tasa de fecundidad, sino que eventualmente también pueden retroceder o haber cierto aumento o mitigarse esas caídas, es el involucramiento, pensando en familias súper heteronormadas, de los hombres también en la responsabilidad doméstica, de cuidados, no solo en hacer las cosas, sino también en la carga mental, ¿cierto?, en el tiempo que se dedica. Entonces, ahí, y eso, digamos, todo ese escenario permeado por las desigualdades económicas, permeado por otras categorías, ¿cierto?, y por otros que en definitiva también hacen que no sea lo mismo entre las distintas familias, digamos, como las oportunidades y también como el desenlace, digamos, ¿ya? Ahí creo que me fui un poco como por la rama. Entonces, Jennifer, ¿necesariamente un plan de natalidad debería considerar la corresponsabilidad de cuidados? Sí, o sea, a mi juicio tiene que ser un plan con distintas aristas. Una muy importante tiene que ver con los cuidados, pero como viendo los cuidados de manera que tampoco reproduzcan estas desigualdades de género. Entonces ahí hay como mirarlo desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de género, que atienda esta diversidad, que esté de la mano con acciones de educación también respecto, y desde temprana edad, digamos, respecto a estos roles asignados a los géneros, a la división como tradicional o división sexual del trabajo, creo que es fundamental que esté asociada, digamos, a este tipo de políticas, y las políticas de cuidado pensarlas no solo en niños y niñas en general, sino también en otras personas, pero ahí lo podemos ver después. Javiera, ¿crees que son competencias de un plan de natalidad o de una política pública orientada a enfrentar esta crisis de natalidad, hacerse cargo de estas condiciones estructurales que dificultan la formación de familias diversas? Y si es que no es así, entonces, ¿cómo nos podemos hacer cargo a través de este plan de natalidad de poder enfrentar algunas de estos factores negativos en el fondo? Mira, yo creo que sí es adecuado que la política pública se haga cargo de las transformaciones sociodemográficas que son más amplias que solo la tasa de natalidad. También tenemos un envejecimiento de la población porque hay un aumento de la esperanza de vida, y eso tiene
un montón de consecuencias. Entonces, más que centrarlo y verlo como un problema, porque no diríamos, oye, qué problema que la gente esté viviendo más, que las mujeres tengan más hijos y que la gente viva menos. Nadie se le ocurriría decir eso, pero sí tiene consecuencias. Y tiene consecuencias tanto, por supuesto, en la dimensión económica del sistema productivo y el reemplazo de la fuerza de trabajo, pero también tiene otras consecuencias en la sobrecarga de los sistemas de salud, en la sobrecarga de los sistemas de cuidado. Tiene consecuencias también si pensamos, y aquí me gustaría poner un tema que no se trae tanto al debate, pero lo importante que es que existan niños en las sociedades. Los niños no son solo el problema de que nazcan menos niños, no es solo un problema de que en el futuro nos van a faltar adultos. Yo digo, también valoremos lo que hoy día nos aportan niños, niñas y adolescentes en la construcción de la sociedad. Entonces, más que verlo como un problema, son fenómenos sociodemográficos que están produciendo transformaciones profundas y que producen algunas consecuencias de las que hay que hacerse cargo. Y en ese sentido, sí me parece adecuado que la política pública lo aborde, pero no lo aborde con un discurso moralista o pretendiendo imponer una manera de construir familia o de construir la vida, porque creo que tenemos que abrazar y expandir las libertades que hemos alcanzado. Y en ese sentido, sí, hacerse cargo de las causas estructurales, por supuesto que es necesario. Y ahí lo que se habla de los servicios de cuidado es relevante. Estamos hablando del cuidado infantil, pero también del cuidado de personas con dependencia, el cuidado de personas mayores, que suele recaer de manera desproporcionada sobre las mujeres. Entonces se generan también un círculo como que se va reproduciendo, y otras cuestiones que están asociadas al mercado laboral. Por ejemplo, el tema de la sala cuna, la desigualdad que existe hoy día cuando tenemos una sala cuna que solo está regulada para las mujeres que trabajan en empresas con más de 20 trabajadoras mujeres, y por lo tanto produce una desigualdad en el mercado laboral y falta de oportunidades para niños y niñas. Y obviamente hay otras dimensiones que tienen que ver con el sistema de salud que también hay que abordar. Entonces, yo creo que una cosa importante de esta discusión es asumir que aquí no hay una varita mágica y que son fenómenos multifactoriales y por lo tanto requieren respuestas múltiples. Muchas veces además la discusión sobre natalidad se suele centrar en medidas más bien asistencialistas o de apoyo económico. Por ejemplo, dentro del plan que anunció el gobierno también está la entrega de un bono de 30.000 pesos. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tipo de mecanismos para fomentar la natalidad en el país? Bueno, yo creo que las ayudas económicas, los aportes monetarios pueden ser parte de una solución, pero en ningún caso son suficientes, y menos cuando estamos hablando de esos tipos de montos, o sea, que evidentemente no sostienen económicamente a una familia o a un niño o niña. Entonces, yo no creo que cuando hablamos de protección social, sin duda los beneficios monetarios, los bonos, el subsidio único familiar o políticas que existen hace muchos años son relevantes, pero tienen que ir acompañadas también de otras políticas públicas. Por ejemplo, cuando se le pregunta a las mujeres ¿por qué no tienen hijos? Mujeres que queriendo tener hijos no tienen hijos, ¿por qué no los tienen? La principal causa que se señala es el impacto en las carreras, el impacto en sus estudios y en su inserción profesional. Y también se señala la falta de servicios sociales y de redes de apoyo. Entonces yo creo que eso nos habla también de por dónde tenemos que ir buscando las soluciones. Entonces las ayudas monetarias sí son relevantes, creo yo, y por ejemplo en nuestro gobierno, en el gobierno pasado tomamos una medida que fue la automatización del subsidio único familiar, y solo automatizándolo entraron
como entre 400 y 500 mil niños que no lo estaban recibiendo porque sus padres o madres no habían podido hacer el trámite, no habían reunido los requisitos o múltiples variables. Entonces, se pueden tomar decisiones en esa dimensión y por supuesto que son relevantes, pero sería ilusorio creer que son suficientes o que son una bala de plata. Sí, yo comparto que efectivamente los riesgos, digamos, como de las políticas más bien como pronatalistas, ¿cierto? Que también como que quizás centran el debate en algunas cosas, como mirándolo de una manera quizá un poco más parcial, ¿cierto? Y en estas intervenciones muchas veces están asociadas a como usted tiene que tener más hijos y este es el número ideal de hijos que debería tener. Y ahí creo que se corren riesgos desde el riesgo simbólico, también con los discursos, y otros riesgos, o más que riesgos, con que lo que se ha demostrado es que las políticas pronatalistas así no necesariamente producen cambios. Entonces, por ejemplo, países que tienen políticas importantes como en términos de promover, digamos, las familias, ya sea bonos, por ejemplo, por una parte, pero también con subsidios para cuando nacen hijos e hijas, y otros como, no sé, Japón, por ejemplo, un caso importante, igual tienen bajas tasas de fecundidad y esos cambios no han producido un aumento. Entonces, como que hay que pensar como en, estrategias que sean multidimensionales, pero que sean contextuales, situadas también como a cuál es la, digamos, como la cultura específica en la que uno está trabajando, ¿cierto? Entonces, no tomar a veces como cosas que se han hecho necesariamente en otro lado, no siempre aplican y sirve en distintos países, como una cosa. Y creo que efectivamente el apoyo como económico es un punto que puede ser relevante. Comparto con Javiera que 30.000 pesos dudo que haga la diferencia. Creo que es ciertamente insuficiente, pero no puede ser solo eso. Tiene que ir acompañado de condiciones laborales, de como flexibilidad también en términos del trabajo, que permitan el poder conciliar la vida personal, la vida laboral y eventualmente la vida familiar, pero también en apoyo con sistemas de cuidados que también sean públicos, o como es lo que se propuso en el gobierno también de Boric, el Plan Nacional, por ejemplo, de Cuidados, con el plan o el programa de 4 a 7, que no solo atiendan como a esta esfera, a ver, como que existe la sala cuna obligatoria, con todos los bemoles que tiene, ¿cierto? Como solo para mujeres, etc. Pero, ¿qué pasa como con los niños y niñas después? Hay como un vacío en los niños y niñas que no están en etapa preescolar, y que salen del colegio, y quién ejerce, cómo se ejerce ese cuidado. Entonces también es necesario pensar en apoyos de cuidado no solo dirigidos a lactantes y preescolares, sino también a niños, niñas y adolescentes. Y creo que hay un riesgo en el discurso o en la narrativa en que no se refuercen como roles de género en esta discusión, digamos, y que creo que hay que tener atención, digamos, ojo con eso. Súper. Me gustaría ahora que pasemos al tema de la adopción de lleno. Para quienes nos escuchan, la nueva ley de adopción que fue promulgada en julio de 2025 busca agilizar los procesos para los cerca de 10.000 niños, niñas y adolescentes que hoy están esperando una familia, y también elimina el antiguo sistema de prelación que priorizaba los matrimonios heterosexuales por sobre los homosexuales. Sin embargo, su implementación está detenida. El gobierno retiró desde la Contraloría los reglamentos que hacen posible su implementación, y esto ha generado también críticas por una posible falta de transparencia en este proceso. Por lo tanto, en este escenario de incertidumbre un poquito, les quería preguntar sobre un riesgo latente quizás de exclusión. ¿Cómo podemos reafirmar la protección de niños, niñas y adolescentes sin que excluyamos a diferentes tipos de familias y pongamos por sobre todo el bienestar superior de ellos y de ellas? Bueno, primero quiero como reafirmar lo que pones en el centro, que es poner la discusión y poner en el centro de la discusión a niños, niñas y adolescentes. Y creo que de eso se trata la discusión de adopción. Y me tocó, siendo ministra, tramitar esa ley que estuvo más de 10 años de tramitación en el Congreso. Logramos construir acuerdos muy transversales para sacarla y promulgarla, y efectivamente ahora estamos a la espera de la dictación de los reglamentos para su implementación, y esto es urgente porque tenemos una ley vigente
vigente desde fines de los 90, un paradigma absolutamente distinto de protección, no de protección, de hecho, de niños, niñas y adolescentes. Y hoy día tenemos un paradigma de protección, una ley de garantía, y necesitamos que los procesos de adopción se adapten a eso, y que pongamos siempre el foco en cómo llegar a tiempo a aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, más que pensar en los padres, las familias, el resto de la sociedad, sino que la ley lo que busca justamente es poner a los niños en el centro. ¿Y cómo lo hace? Bueno, les reconoce los derechos de la ley de garantía, el derecho a ser oído, el derecho a ser representado, el derecho a vivir en familia. Son cuestiones fundamentales. También tiene toda una serie de modificaciones que son procedimentales, que pueden ser un poco técnicas, pero son muy relevantes, porque cuando un niño se pasa en juicios, 4, 5 juicios en tribunales distintos durante 4, 5, 8 años, tenemos que mejorar esos procedimientos, porque acortar los plazos va en directo beneficio de poder llegar a tiempo, ¿cierto?, a su protección. Y también esa otra dimensión que tiene que ver con la eliminación de la prelación rígida que existe hoy día en la ley vigente respecto de quienes pueden ser padres adoptivos. Y esto va en directo beneficio justamente de los niños y niñas, porque cuando eliminamos la prelación y tenemos un sistema de evaluación que va a tratar de encontrar a aquellos padres, madres, pueden ser 2 personas o puede ser una persona soltera, que mejor le pueda entregar el cuidado a ese niño o niña, vamos a tener mayor disponibilidad, ¿cierto?, de personas dispuestas a cuidar. Entonces, cuando tenemos una prelación como la que hoy día está vigente, que privilegia siempre los matrimonios, permite también, desde la ley de matrimonio igualitario, permite también la adopción de matrimonios homoparentales, pero solo si son matrimonios, y los va a privilegiar por sobre parejas que puedan tener un acuerdo de unión civil, o personas solteras, viudas, divorciadas, y eso tiene otras implicancias. Por ejemplo, solo por ser matrimonios, los matrimonios extranjeros van a tener prelación por sobre cualquier otra categoría de personas, cuando la evidencia nos dice que no me refiero a que sean extranjeros, sino que vengan del extranjero, la adopción internacional, claro. Cuando la evidencia nos dice que siempre va a ser mejor que ese niño o niña se quede en su entorno. Entonces, que la adopción internacional debiese ser una excepción, que también puede ser necesaria en algunos casos, y está bien que así sea, con el debido resguardo. Pero una visión ideológica de la familia ha hecho, por ejemplo, que privilegiemos adopciones internacionales solo porque se trata de un matrimonio internacional por sobre, por ejemplo, una pareja de hecho o una persona soltera que en el mismo entorno de ese niño le podría haber dado el cuidado adecuado. Entonces, ahí podemos ver como una limitación y una misión estrecha en el fondo de cómo se tiene que construir familia, termina atentando contra las oportunidades de esos niños y niñas. Sí, como completamente de acuerdo. O sea, el punto fundamental es el interés superior, ¿cierto?, de niños, niñas y adolescentes, y eso está ahí en tratados internacionales, que es suscrito por el Estado de Chile, así que además es nuestro deber, digamos, ¿cierto?, respetarlo. Y ahí, claro, la ley tiene varias cosas que son súper importantes, que estaba comentando ahora Javiera, y con acotar los tiempos, con evitar, ¿cierto?, este sistema de prelación que es rígida, que desconoce la realidad, que es ideológico y que no responde, digamos, a las necesidades ni necesariamente al interés de los niños, niñas y adolescentes. Fundamental este derecho a ser oídos y oídas, ¿cierto?, derecho a vivir con personas, ¿cierto?, con una familia independiente de esa composición que les dé seguridad, estabilidad, amor, etcétera, ¿cierto? Y se ha visto que en los distintos tipos de familia no hay diferencias después. Lo importante es tener esas figuras, ¿cierto?, esas personas que estén preocupadas por esas necesidades, digamos, básicas. Pero también pensar en que sean como adopciones como pertinentes culturalmente, un poco como vinculándolo con lo que estás hablando, como también eso es fundamental. Y creo que sí, pensar en un poco, estás hablando de los sistemas de evaluación, ¿cierto?, que no deberían mantener o no se va a mantener en teoría, veamos qué pasa con los reglamentos, los sistemas, ¿cierto?, de prelación así tan rígida.
De todas maneras, la igualdad formal, ¿cierto? La igualdad de jure, ¿cierto? No es lo mismo que la igualdad sustantiva, no lo asegura. Por lo tanto, también la implementación de una nueva ley de adopción, salieran los reglamentos, estuviera todo ok, también va a estar permeada, va a estar tensionada, ¿cierto?, por quién la implementa. Entonces también se pueden reproducir y sostener prácticas que sean discriminatorias, que sean heteronormativas en tribunales, en los sistemas de evaluación. Entonces es como fundamental la construcción de esos reglamentos y cómo se asegura el principio de igualdad y no discriminación, cómo también se atiende, digamos, a eso. Y hay un caso, no sé, fundamental donde se trató de... se utilizó la idea del interés superior de niños y niñas como de manera sin perspectiva de género, fue en el caso de Atala Rifo, ¿cierto? Hijas versus Chile. Ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, dijo, bueno, todos los funcionarios y funcionarias públicas en Chile deberían tener capacitación en temáticas LGBTIQA+, ¿cierto? Diplomado que acaba de retirarse también de parte del gobierno. Entonces, creo que es fundamental no solo lo que está escrito, sino en cómo se implementa, y ese cómo se implementa requiere educación, requiere sensibilización, requiere capacitación también en quienes estén a cargo, digamos, de esto. ¿Ustedes piensan que detrás del retraso en el fondo de la implementación de la nueva ley de adopción existe alguna intención del gobierno de quizás mantener la prelación de los matrimonios heterosexuales o incluso cerrar la puerta directamente a matrimonios monoparentales o reconstituidos para la adopción de niños, niñas y adolescentes? Yo espero que no sea así, la verdad. La ley tenía un plazo de 6 meses para la dictación de los primeros reglamentos, que nosotros los presentamos, los dejamos dictados en febrero, y esos son los que el gobierno actual retiró, y entiendo que ya reingresó algunos a la Contraloría. Por lo tanto, yo espero que eso se pueda resolver, y existen otros reglamentos que ahora se cumple el año y debiesen presentarlos, entonces a toma de razón. No quisiera atribuir intenciones, porque más allá de que hubo efectivamente parlamentarios del actual gobierno, en el fondo, de ese sector político, que se opusieron al avance de la ley de adopción, igual quisiese señalar que en general el consenso fue bastante amplio, y esta ley se discutió casi 12 años en el Congreso, pero hay muchas cosas que en el fondo habían sido un tope y una diferencia ideológica profunda, pero que ya estaba resuelta por otras leyes. Entonces también sería muy obstuso de parte del gobierno intentar retroceder en eso. O sea, ya se había legislado matrimonio igualitario, que justamente contenía y permitía, en el caso de matrimonio, la adopción homoparental. Ya tenemos una ley de garantía de la niñez que pone en el centro el interés superior del niño, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a ser oído, el derecho a ser representado. Entonces sería muy obtuso tratar de retroceder en esos avances y en la adecuación de la institución de la adopción a esos avances, que además, como decía Jennifer, son obligaciones internacionales. Sí, yo también quisiera como no atribuir como cuál es la intención, digamos, detrás. Quizás incluso como que no podría decirte si creo que sí o si no. Incluso es irrelevante lo que creas. Lo que sí es relevante, creo, es el que hay señales. Hay señales que también te permiten que cada persona pueda sacar sus propias conjeturas, digamos, al respecto, ¿cierto? Pero quisiera pensar que se está pensando efectivamente en niños, niñas y adolescentes, que parece ser un tema muy relevante, ¿cierto? Y que se manifiesta de esa manera, entonces manifestémoslo así en todos los aspectos, ¿cierto? No solo en algunos aspectos. Pero sí hay algunas cosas que yo creo que al menos para la comunidad LGBTIQ+ son al menos preocupantes, y que parten con el no adherir a la declaración, ¿cierto?, de la OEA, con la derogación de la circular 181 también en colegios, con eliminar, digamos, ¿cierto?, o al menos sacar a todo el equipo, entiendo, que estaba a cargo de la encuesta de diversidades del INE. Primera vez que vamos a tener datos oficiales de la comunidad LGBTIQ+ para efectivamente tomar o que sean consideradas en las políticas públicas. Se alinea ahí con Estados Unidos en la ONU para restringir la definición de género. No, se termina el diplomado LGBTIQ+ para funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, hay señales que son complejas
y que nos hacen al menos mirar con atención lo que está pasando. Y eso significa que tenemos que estar como alerta, mirando qué es lo que está pasando sin atribuir, digamos, necesariamente en lo que preguntas una intención. Pero sí creo que hay otras señales que son preocupantes. Súper, precisamente por eso les preguntaba, porque hay muchas personas que están preocupadas actualmente, que incluso tienen interés en formar una familia en el corto plazo y que ante estas restricciones eventualmente no podrían. Y sobre este último tema, la evidencia científica ha sostenido que los hijos e hijas de parejas del mismo sexo no presentan mayores riesgos en su desarrollo, tampoco en la salud mental o en el bienestar. Entonces les quería preguntar, desde su experiencia tanto en la academia como en las políticas públicas, ¿por qué creen que esta evidencia sigue teniendo tan poco peso en el debate público chileno, particularmente sobre la adopción homoparental? Bueno, por supuesto que hay intereses bien profundos detrás de esto, y cómo se promueven y se perpetúan ciertas visiones y ciertas cuestiones que hoy día vuelven al debate. A mí eso es algo que me parece preocupante. O sea, pensemos que en su momento, y pienso en la ley de matrimonio igualitario, fue una ley que sale con el apoyo, el impulso del gobierno del expresidente Piñera, con un acuerdo bastante amplio por parte también de sectores de derecha. Y pocos años después vemos cuestiones como las que estamos viendo hoy día. A mí me tocó, siendo ministra, enfrentar las restricciones presupuestarias o los reveses en el debate presupuestario para el programa de acompañamiento a la identidad de género. Y ahí hablamos de los derechos de niños y niñas. En su momento incluso esto se revirtió, pero en su momento una de las cámaras del Congreso votó contra todo el presupuesto de Chile Crece Contigo. Entonces yo creo que esto solamente no son hechos, factores que nos hacen estar alerta y asumir la realidad de que los derechos nunca están completamente asegurados, que las luchas que tanto nos ha costado dar, los avances que ha ido construyendo la humanidad pueden ponerse en riesgo, y por lo tanto por eso es fundamental espacios de debate como estos, la organización, la movilización y poder sostener eso, porque justamente nuestros derechos están en riesgo, y pareciera que los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades, los derechos de niños y niñas como que vuelven muy rápido al ruedo del debate público y se pueden poner en duda por cuestiones ideológicas, por cuestiones presupuestarias, y eso habla obviamente de una asimetría de poder. Sí, efectivamente, porque creo que teniendo la información, ¿cierto? Uno esperaría que las decisiones políticas en general o las decisiones sobre políticas públicas se basen también en hechos, ¿cierto? O se basen al menos en qué es lo que muestra la evidencia empírica, la evidencia comparada, como que debería haber esa conversación, ¿cierto? En la toma de decisiones. Pero yo creo que acá es porque es ideológico. Porque no tiene que ver necesariamente con qué es lo que muestra la literatura o no, sino que hay un retroceso, está ocurriendo ese retroceso en distintas partes del mundo. Efectivamente, siempre lo primero que se pone en duda son los derechos de mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas, como de todos los grupos no hegemónicos y que no tienen el poder, ¿cierto? Hay un avance de discursos antiderechos. Antiderechos de las mujeres, antifeministas, ¿cierto? Antiderechos de las personas de las diversidades sexuales y de género, antimigrantes, anti todo lo que no es la norma, ¿cierto? Anti todo lo, comillas, no hegemónico. Y eso no es como al azar, no está ocurriendo porque sí en algún lugar, ¿cierto? Sino que está ocurriendo con el avance y el resurgimiento de grupos antiderechos, de grupos ultraconservadores asociados a las derechas más extremas. Entonces, es peligroso. Hay un discurso antiderechos de nuestra comunidad, ¿cierto? LGBTIQA+, especialmente contra las personas trans. En Estados Unidos está muy fuerte también, ¿cierto? Y esos discursos de odio no solo producen violencia simbólica, sino que se traducen en riesgo, se traducen en riesgo físico, psicológico, no solo contra las personas adultas, sino contra niños, niñas y adolescentes,
adolescentes, que es a quienes, ¿cierto? Todo hay un discurso de protección, pero no estamos garantizando esa protección cuando tenemos este tipo, digamos, de posiciones o de narrativas, ¿cierto? Entonces, no creo que esto tenga que ver con una toma de decisiones basada en la evidencia, sino que tiene que ver con un punto más bien ideológico, de imponer una sola forma de entender las familias, una sola forma de entender cómo deben ser las personas incluso. Y eso me parece muy complicado. ¿Cómo podríamos quizás repetir este fenómeno que sucedió con el gobierno del presidente Piñera, donde hubo un acuerdo y un consenso político amplio para sacar adelante el matrimonio igualitario? ¿Lo ven posible con el tema de la adopción homoparental, siendo que nuevamente estamos ante un gobierno que quizás ideológicamente o valóricamente siempre ha estado en contra de validarlo, pero quizás por otros motivos pudiesen avanzar, digamos, hacia el reconocimiento de las familias diversas? Bueno, en este caso en particular, en el tema de la adopción, la verdad es que tenemos herramientas institucionales porque tenemos una ley aplicada, o sea, promulgada, hay obligaciones legales del gobierno de su implementación y por lo tanto la única manera en que pudieran pretender retroceder en eso sería que pretendieran volver a someter esto a discusión en el Congreso Nacional, pero mientras hay una ley que ya ha sido aprobada y promulgada, tienen que implementarla y eventualmente no implementarla, por supuesto que implicaría como incumplimiento de obligaciones legales y constitucionales. Y eso nos habla también de lo importante que es como ir logrando avances que se institucionalicen y que no queden solo como políticas o programas de un gobierno. Yo comparto algo que decía Jennifer antes, esto no basta con la dictación de una ley, probablemente aquí hay cambios que son más profundos, que requieren también un cambio en la forma de operación de los operadores del sistema y no solo respecto de la diversidad de las familias, también por ejemplo de que la separación de los niños de su familia de origen o el decreto de adopción no sean cuestiones basadas, por ejemplo, en prejuicio o en pobreza o se castigue la pobreza. O sea, hay una serie de desafíos que van más allá que la ley, pero la ley sin duda nos entrega una base de exigibilidad que en este tema yo creo que hace muy difícil retroceder. Sí, afortunadamente existe esta como protección formal, ¿cierto? Sí, yo creo que lo complejo después son las implementaciones. Cómo se puede obstruir después las otras etapas o cómo puede lo que está escrito después efectivamente implementarse. Y cómo se implementa con perspectiva de género y derechos humanos. Y ahí, en esa fase, yo creo que es lo complejo. Porque puede estar, pero puede ser letra muerta como muchas otras. Entonces, cómo después se atiende y cómo se garantiza que esa implementación sea consistente con el espíritu de la ley, ¿cierto? Con la discusión que hubo detrás, con qué es lo que se está tratando de promover, con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, con una perspectiva, ¿cierto?, de derechos humanos, con una perspectiva de derechos, con una perspectiva de género, cómo eso después en la práctica se lleva. Yo creo que ahí va a estar como lo complejo. Y ahí es donde yo creo que se pueden ver como estas cosas un poco más el obstruccionismo eventual. Todo esto estamos ¿cierto?, en los supuestos, donde eventualmente se pueden ver esas diferencias, o en cómo se asignan los presupuestos. ¿Cuánto se asigna presupuesto? ¿Cuánto? ¿Cómo? Un presupuesto que tiene perspectiva de género también o no. Hay otras como formas, yo creo, o complejidades. Muy pronto se van a despejar estas dudas que tenemos sobre la ley de adopción porque existe un retraso actualmente, pero estamos ya en el plazo límite para que el gobierno dé a conocer cuáles han sido las modificaciones o las actualizaciones que dijeron que estaban incorporando a los reglamentos. Bueno, para ya ir más o menos finalizando la conversación, queremos abrir un espacio de reflexión y de proyección de algunos de los temas más importantes que hemos abordado ahora. Y pensando en los próximos meses, con la implementación precisamente de estos reglamentos de adopción, con la discusión del proyecto de responsabilidad parental, el despliegue también del programa Crecer en Familia, ¿qué sería para ustedes una señal clara de que las políticas de familia en Chile están incorporando y avanzan hacia la corresponsabilidad de los cuidados? Entendiendo también el rol de la mujer y cómo podemos integrar este desafío en las políticas públicas.
Bueno, yo quisiera destacar, no hablamos mucho de esto, pero muy recientemente aprobamos la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que establece el derecho al cuidado y que establece la corresponsabilidad social y la corresponsabilidad de género. Y esto implica, por supuesto, una serie de cambios y transformaciones que son institucionales, que también son culturales, que no son fáciles, que no porque estén en la ley se van a producir, pero sí la ley mandata establecer ciertas condiciones materiales para ello. Entonces yo hoy día diría como prioridad de la política pública debiese estar la implementación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Debiesen estar, y eso implica presupuesto, implica en el fondo generar estas condiciones materiales. Debiese estar también avances en materia de conciliación. Hay toda una dimensión que en la ley de cuidados también se aborda, pero que tiene que ver con el mercado del trabajo, y por eso la ley de cuidados no es solo una ley del Ministerio de Desarrollo Social, sino también es una ley del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de la Mujer, o sea, es intersectorial. Creo que otra cuestión que es muy relevante y por supuesto también miro con cierta preocupación tiene que ver con la reforma a la sala cuna, y creo que eso es fundamental. Lamentablemente las últimas indicaciones que presentó el gobierno retroceden en algunos aspectos que habíamos incorporado en nuestro gobierno que me parecen preocupantes, pero avanzar en eso, y se había construido un consenso técnico para ello. Creo que son condiciones materiales mínimas para que estos cambios más culturales se puedan producir. Hay otros que se han ido produciendo, o sea, la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos yo creo que avanza en esa dirección y hay que valorarlo. Hay cuestiones de protección de la niñez que se han implementado en los últimos años que también avanzan en esa dirección, y las otras leyes de las que hemos conversado durante el programa. Pero hoy día, como urgencias, yo diría implementar la ley de adopción, la ley del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado, y avanzar en sala cuna, pero ojalá en una dimensión que avance en igualdad real entre hombres y mujeres, y que no le cargue económicamente más la mano a las y los trabajadores. Sí, comparto con Javiera quizás las urgencias. Voy a tratar de hablar quizás como de otras cosas para no repetir, digamos. Como en esta cosa un poco final, yo creo que quizás pensar en el concepto de interseccionalidad, como que quería así traerlo en este momento. Entonces, como creo que hay que quizás cuidados, con la idea de cuidados nos permita anclar casi toda la discusión que hemos tenido hoy día de alguna forma se vincula con cuidados, con familia, entonces como que quería poner como algunas temas. Efectivamente, en la ley, ¿cierto?, se consagra este derecho a cuidar, a ser cuidado, cuidada, ¿cierto?, al autocuidado también, como lo establece también ONU, el CEPAL, etcétera. Pero también pensar, o quizás como que no lo hemos alcanzado a tocar, en también el derecho como a una vida digna, ¿cierto?, y a la autonomía para personas mayores. Entonces entender los cuidados también para personas con dependencia, personas mayores, personas con discapacidad, pero también el derecho a la autonomía y una vida independiente a las personas con discapacidad, como no desde una perspectiva asistencialista. Y ahí también lo podríamos vincular con la ley de adopciones, también como cómo eso se considera, o incluso con esta idea de las reunificaciones familiares, ¿cierto?, también como cómo esa perspectiva también se tiene en consideración para evitar sesgos que reproduzcan como desigualdades. Como pensar entonces como en políticas que sean compatibles también con el derecho a la autonomía de las mujeres, ¿cierto?, con la autonomía o con los derechos sexuales y reproductivos. Y quería poner, por ejemplo, un tema que quizás no sé si es tan pertinente, pero tiene que ver con la diversidad de construcción de vínculos como familiares, con las familias elegidas a veces, ¿cierto? Por ejemplo, en la comunidad LGBTIQA+, y cómo a veces en procesos súper como complejos, como en procesos de fin de vida u otro, cómo se respetan esas voluntades anticipadas o cómo no se respetan esas voluntades anticipadas, cómo se respeta el derecho a la identidad de género, al acompañamiento por esa familia elegida. Y en este momento ahí no hay nada. Entonces también ahí hay un tema que tiene que ver como con los cuidados, pero que se mira desde otro lugar. Entonces creo que
en definitiva, todos los puntos que se hablaron anteriormente, de la ley del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, de la ley de adopción, ¿cierto?, de la idea de una sala cuna universal, ¿cierto?, tienen que, en el fondo, como garantizar la agencia, como la agencia de las personas y de las mujeres, como no como una idea de mujeres, sino como de las mujeres, de las familias, de las personas, como en esta diversidad, como permitirla al final o garantizar esta plena participación política, social y económica, en el fondo como terminar un poco con esta como ciudadanía incompleta, ¿cierto?, de algunas personas y pasar hacia una ciudadanía un poco más completa. Eso. Maravilloso. Una última cosita, quizá una pregunta un tanto más emocional. También tengo casos cercanos de personas que están mirando todo este panorama con cierto temor, también a propósito de los recortes en los presupuestos de las distintas carteras del gobierno. ¿Qué le dirían ustedes a una familia no tradicional, es decir, monoparental, reconstituida o homoparental, que hoy se siente poco representada en este debate o que tiene quizás miedo de poder construir legalmente su familia, entendiendo que hoy día los matrimonios homosexuales que pueden adoptar legalmente solamente una de las dos personas es legalmente el padre o la madre del hijo? Entonces, ¿qué mensaje le entregarían ustedes a estas personas que están pensando en construir una familia y tienen cierto temor? Bueno, yo creo que el escenario general hace entender, por supuesto, el temor, a veces la desesperanza, sobre todo cuando uno ve que avanzan discursos de odio, anti-derechos, organización, pero principalmente, sin ser ingenua, sí transmitiría un mensaje de organización, sobre todo. O sea, nunca han sido fáciles los avances en derecho. Todo lo que hemos logrado y las mayores libertades que tenemos ha sido gracias a la organización, a la lucha, ha sido contra el status quo y las estructuras tradicionales, y por lo tanto, quizás en un escenario más difícil del que nos gustaría, pero lo que queda es seguir organizándose, creo yo, para encontrar en el fondo de manera colectiva soluciones. Yo creo que aislarnos o aceptar este discurso como individualista nos llevaría, por supuesto, a una situación más difícil todavía. Entonces, volver a creer en lo colectivo, y no solo para oponernos a algo o a las políticas de un gobierno, sino para construir nuevas formas de vida, nuevos futuros, y por eso una confianza en la organización, una confianza no ingenua ni exenta de esa visión crítica, pero sí con esa convicción de que ese es el único camino hacia adelante. Creo que las fundaciones de personas LGBTIQ+, por ejemplo, también son fundamentales. El tomar esa voz pública en el discurso, el como dejar esta exclusión, el visibilizar, el que haya información, el mostrar, el que haya representación de las diversidades sexuales y de género en distintos espacios también es muy fundamental. Entonces, ahí políticas públicas que apunten en esa dirección también son importantes. Entonces, ahí creo que quizás el resguardo puede tener que ver con construir comunidad, con estar alerta, pero no necesariamente constantemente o como con miedo, sino que como alerta a lo que está pasando, pero tener como un espacio de seguridad y tratar ahí desde lo colectivo también, como creo firmemente en eso, en participar, pero cómo desde ahí se puede participar de una forma que sea segura, pero que también permita poner en el debate público nuestra postura. Oye, de verdad, muchas gracias Javiera, muchas gracias Jennifer por compartir su experiencia, sus conocimientos, por acompañarnos en esta conversación. Recuerden que si les gustó este capítulo pueden seguirnos en redes sociales, compartir este contenido y también acompañarnos en un próximo episodio de Súbete al Conocimiento. Así que nada, nos volveremos a encontrar en los estudios de televisión de la Escuela de Periodismo de la USACH en otra conversación que va a ser clara, técnica y mediada. Hasta luego. Súbete al Conocimiento, conversaciones que construyen soluciones.